Cuando Finlandia se unió a la OTAN en 2023, cerró la puerta a cualquier esperanza de mantener las cosas tranquilas con Rusia. Ahora, Finlandia ha entregado 15 bases militares a los Estados Unidos, incluyendo una instalación ártica de alto secreto en la misma puerta de Rusia. Este movimiento no solo es audaz, sino un cambio de juego, con las fuerzas de la OTAN ahora más cerca de Moscú que nunca. Las tensiones están al límite. ¿Es este el comienzo de algo mucho más grande? ¿Y cómo pasó Finlandia de ser neutral a convertirse en una de las mayores amenazas para Rusia? Vamos a profundizar en la historia, los movimientos y lo que todo esto significa para el futuro. La tensión entre Finlandia y Rusia no es nueva. Ha estado hirviendo durante más de un siglo. Guerras, invasiones y fronteras cambiantes han marcado su relación, preparando el escenario para el enfrentamiento helado que vemos hoy. Para entender cómo llegamos aquí, tenemos que retroceder al principio. La región que hoy está bajo el control de Finlandia ha cambiado repetidamente de dueño, especialmente entre gobernantes daneses, suecos y rusos. El Gran Ducado de Finlandia proclamó su independencia del Imperio Ruso durante la Revolución de Octubre de 1917. Entre las dos guerras mundiales, Finlandia mantuvo una relación tenue con la Unión Soviética, en gran parte debido a ramas radicales de la población que buscaban incorporar partes de Karelia, una región compartida entre los dos países, como territorio pleno bajo control soviético o finlandés. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Finlandia fue situada dentro de la esfera de influencia soviética para prevenir agresiones entre la Unión Soviética y la Alemania nazi. La Unión Soviética solicitó a Finlandia y a otros países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, que crearan y suministraran bases militares en su territorio para el uso de soldados soviéticos. Pero todos los países rechazaron estas solicitudes, y la Unión Soviética eventualmente los invadió a todos. Mientras que los estados bálticos perdieron su independencia y fueron incorporados a la Unión, Finlandia resultó ser un país mucho más difícil de subyugar. La guerra entre Finlandia y la Unión Soviética finalmente llevó a la ocupación soviética del área alrededor de la ciudad de Vyborg. Con un progreso limitado en la guerra desde entonces, Finlandia accedió a ceder aproximadamente el 10% de su territorio, que incluía Vyborg, la cuarta ciudad más grande de Finlandia, a la Unión Soviética. Finlandia reinició la guerra con la Unión Soviética en 1941, que duró hasta 1944 y le permitió ocupar toda la región de Karelia. Sin embargo, cuando la Unión Soviética regresó con toda su fuerza a la región, la guerra fue ganada finalmente por los soviéticos, afirmando los territorios cedidos y obligando a Finlandia a otra guerra contra la Alemania nazi para eliminar su presencia militar de la región. El objetivo de la Unión Soviética de conquistar Finlandia, al menos pieza por pieza, se vuelve relativamente obvio al considerar la demografía y las necesidades de recursos de la gran nación. La segunda ciudad más grande del país, San Petersburgo, estaba ubicada a solo unas pocas millas de la frontera entre Finlandia y la Unión Soviética antes de la Segunda Guerra Mundial. La Unión consideraba la proximidad de otro país a una ciudad como un grave problema de seguridad, de ahí la necesidad de adquirir más territorio a su alrededor. El territorio cedido por Finlandia incluía un área que abarcaba millas entre los dos países. La Unión Soviética rápidamente comenzó a repoblar con sus ciudadanos y a militarizarla intensamente. Después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio finlandés fue prácticamente despojado de sus raíces finlandesas y convertido en una zona de amortiguamiento militar, previniendo efectivamente que cualquiera de las partes ganara acceso a la otra. Con Finlandia perdiendo una de sus ciudades más grandes, uno podría pensar que existe una presión pública significativa y movimientos políticos para recuperar sus territorios perdidos. Sin embargo, ese no es el caso, ya que los finlandeses fueron reubicados a otras regiones de Finlandia de manera forzosa. La ciudad de Vyborg tiene muy poco en común con su historia finlandesa y kareliana, con un número insignificante de karelianos restantes en el área. Helsinki no ha planteado la posibilidad de pedirle a Rusia que devuelva el territorio. Informes no oficiales de 1991 indicaron que el entonces presidente ruso, Yeltsin, propuso vender el territorio a Finlandia para resolver los problemas económicos de la Federación Rusa después de la caída de la Unión Soviética. Pero la idea nunca fue considerada seriamente, y no hay registro de que el gobierno finlandés estuviera al tanto de la propuesta en ese momento. Así, Finlandia asumió sus pérdidas durante la Segunda Guerra Mundial con resignación y trató de mantenerse neutral tanto con la Unión Soviética como con su estado sucesor al este, así como con la creciente alianza de defensa de la OTAN al oeste. Esto nos lleva al siglo XXI, marcado por la creciente amenaza de la agresión rusa. Después de que Rusia anexó Crimea en 2014, creció el sentimiento en la OTAN y entre sus vecinos de que Rusia podría estar tratando de expandir su territorio para abarcar los límites de la antigua Unión Soviética.
Mientras que los estados bálticos estaban relativamente a salvo de esto, ya que se unieron a la OTAN en 2004, solo 12 años después de su independencia, Finlandia no buscó la membresía en la OTAN en ese momento. Sin embargo, la operación militar especial rusa en Ucrania confirmó casi por completo estos temores, y la OTAN rápidamente brindó apoyo a Ucrania. Desde el inicio de la guerra, Finlandia ha contribuido con ayuda militar y económica por un valor estimado de 3.100 millones de euros, unos 3.270 millones de dólares. Pero 2023 fue un año trascendental para Finlandia, ya que finalmente se unió a la OTAN en abril. Rusia condenó inmediatamente el acto, afirmando que la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa era otro intento de Occidente de imponer su influencia geopolítica sobre Rusia. Además, Finlandia acusó a Rusia de intentar contrabandear inmigrantes ilegales de Siria a través de la frontera entre Rusia y Finlandia a finales de 2023, empeorando aún más las relaciones entre los países. Para contrarrestar la inmigración, Finlandia cerró todos sus cruces fronterizos con Rusia, excepto el más septentrional. Pero hay mucho más detrás de escena. En esta situación, este problema no fue la primera vez que Rusia intentó imponer inmigrantes a Finlandia, y también a Noruega, que tiene una frontera relativamente corta con Rusia en el Ártico. En 2015, cuando la crisis siria comenzó a profundizarse, Rusia hizo prácticamente lo mismo. Sin embargo, en esa ocasión se reveló que algunos de los llamados refugiados ni siquiera provenían de Siria. Rusia había tomado familias sirias que tenían permisos de residencia a largo plazo en el país y las obligó a salir a través de la frontera entre Rusia y Finlandia. Fue un ejemplo claro de cómo Rusia fabricaba problemas para otros países mientras afirmaba que legalmente estaba haciendo todo lo posible, citando que no podía negar su derecho a salir ni evitar los cruces fronterizos entre Rusia y Finlandia en ese caso. Estos incidentes, junto con el creciente temor hacia las intenciones geopolíticas de Rusia, contribuyeron a que Finlandia reconsiderara su posición de neutralidad. Los intentos repetidos de Rusia de sembrar discordia en la política finlandesa, ya sea directamente a través de su invasión de Ucrania, que comenzó en 2014, o imponiendo inmigrantes ilegales en 2015, hicieron que Finlandia perdiera confianza en la creencia de que Rusia estaba tratando de mantener relaciones amistosas con el Estado. Esto fue a pesar de las repetidas declaraciones del Kremlin de que Rusia tiene una tradición de relaciones amistosas con Finlandia y que no existen disputas territoriales entre los países. Lo último es técnicamente cierto, pero solo después de darse cuenta de que para Finlandia recuperar Karelia sería un esfuerzo costoso, tanto económica como demográficamente, lo que explica por qué no ha reclamado ese territorio como propio en primer lugar. Con la invasión de Ucrania y su ingreso a la OTAN, Finlandia se ha convertido en uno de los miembros más cruciales de la alianza, a pesar de su población y economía relativamente pequeñas. Y hay varias razones importantes para esto. La primera es la ya mencionada concesión de 15 bases militares que Finlandia ha permitido que Estados Unidos utilice libremente. Finlandia tiene la frontera terrestre más larga con Rusia de cualquier estado occidental, con más de 800 millas. De hecho, cuando el país se unió a la OTAN, la alianza prácticamente duplicó su frontera terrestre con Rusia. Esto significa que en un conflicto teórico entre Rusia y la OTAN, para el cual ambas partes se han estado preparando durante años, Finlandia será uno de los campos de batalla clave. En ese escenario, la OTAN utilizará el territorio finlandés para desplegar sus tropas. Esto se debe a que Kaliningrado y Bielorrusia efectivamente aseguran a los estados bálticos, lo que hace que cualquier base militar en esa región tenga un propósito exclusivamente defensivo. Mientras tanto, la frontera noruega con Rusia es relativamente corta y cruza un terreno montañoso, lo que hace inviable operaciones a gran escala. Esto deja las fronteras polaca y finlandesa como posibles líneas del frente en una guerra entre la OTAN y Rusia. Con Polonia y Alemania siendo dos de los ejércitos más grandes de la parte europea de la OTAN, y con Estados Unidos estacionando más de 30.000 tropas en Alemania y 299 en Polonia, reforzar a Finlandia parece ser el siguiente movimiento obvio. Aún más importante, Finlandia nunca fue completamente conquistada por la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que los soviéticos tenían una ventaja numérica abrumadora durante la Guerra de Invierno en 1939-1940. Finlandia sufrió alrededor de 70.000 bajas, mientras que las bajas soviéticas se estimaron en alrededor de 350.000. Esto sugiere que el ejército finlandés tiene el conocimiento y la experiencia necesarios para luchar en las condiciones árticas y subárticas prevalentes en la zona.
La tecnología militar del país también es en gran medida comparable a la de otros estados de la OTAN, y sus requisitos de servicio militar obligatorio significan que prácticamente todos los hombres podrían necesitar servir en el ejército del país durante hasta un año. Según el Ministerio de Defensa de Finlandia, aproximadamente el 65% de todos los hombres menores de 30 años habían servido en el ejército para 2021, con muchos de los demás bajo exenciones específicas. Esto deja a Finlandia como uno de los pocos países restantes en Europa que ha mantenido el servicio militar obligatorio, lo que incrementa significativamente el número de reservistas. Al combinar la experiencia y la preparación para el combate que Finlandia tiene naturalmente debido a su historia y geografía, con el equipo militar y los soldados proporcionados por Estados Unidos, Finlandia probablemente se volverá prácticamente inexpugnable para Rusia. Esto habría sido cierto incluso si Rusia no estuviera severamente debilitada debido a sus repetidos fracasos para ocupar Ucrania durante la guerra en curso. Como tal, la alianza militar en desarrollo entre Estados Unidos y Finlandia probablemente enfurecerá aún más a Rusia. Sin embargo, es poco lo que esta última podrá hacer al respecto. Al igual que otros países occidentales con sanciones económicas contra Rusia, Finlandia podría enfrentar un ataque inicial limitado a opciones nucleares. Sin embargo, Finlandia no solo está ahora protegida por la disuasión nuclear de Estados Unidos y la OTAN. Además, la logística estadounidense proporciona información casi en tiempo real sobre misiles balísticos. Pero si Rusia ejerciera su capacidad nuclear sobre Finlandia, no podría atacar a Estados Unidos, el Reino Unido o Francia, todos los cuales poseen armas nucleares. Por lo tanto, sin recurrir a una guerra nuclear, Finlandia prácticamente se ha hecho lo más segura posible contra la interferencia de Rusia, tanto a través de conflictos directos como indirectamente mediante la política y la inmigración ilegal. Más allá de fortalecer su propia seguridad, Finlandia también ha desempeñado un papel clave en el apoyo a Ucrania. De manera algo paradójica, aunque Finlandia ha sido abierta sobre el envío de más de 25 oleadas de apoyo financiero y militar a Ucrania, los funcionarios y el gobierno del país han guardado silencio sobre el contenido real de los paquetes de ayuda. Sin embargo, algunos informes recientes del jefe de defensa finlandés indican que Finlandia ha estado enviando equipos militares y armas más avanzados a Ucrania, con el objetivo principal de probar prototipos en condiciones de combate reales. Esto contrasta con la mayoría de las donaciones de la OTAN, que consistieron en equipos relativamente antiguos, como tanques y artillería de la era soviética reacondicionados. Había dos razones principales para esta práctica. Primero, al comienzo de la guerra, el ejército ucraniano solo contaba con armas de la era soviética y sus versiones modernizadas, que mostraban un rendimiento ligeramente superior al de sus homólogos rusos. Esto significaba que el ejército ya estaba capacitado para usarlas, y las donaciones de equipos similares les permitieron desplegar las armas directamente en el campo de batalla, sin la necesidad, potencialmente costosa, de reentrenar a las tropas para usar armas nuevas. En segundo lugar, Rusia afirmó frecuentemente que la donación de armas más modernas y potentes por parte de la OTAN iría en contra de su política de seguridad nacional, tan vagamente redactada que justificaba el uso de armas nucleares en represalia por amenazas percibidas a su territorio. Sin embargo, a medida que estas amenazas resultaron ser meramente retóricas, la OTAN comenzó a proporcionar a Ucrania armas más avanzadas. Aún así, la mayoría de estas armas fueron desarrolladas a finales del siglo XX. Por ejemplo, el primer lote de aviones F-16 que Ucrania había solicitado desde el comienzo de la guerra solo fue enviado a principios de 2024 y requirió que los pilotos ucranianos recibieran hasta 6 meses de entrenamiento antes de que los aviones pudieran despegar en agosto. Incluso entonces, las aeronaves provinieron de donaciones combinadas de países europeos que ya habían asegurado acuerdos con Estados Unidos para recibir los F-35. Como resultado, las donaciones fueron esencialmente aviones obsoletos que habrían sido retirados de las fuerzas aéreas de todos modos. En contraste, se asume que Finlandia está enviando equipos más modernos, además de agotar sus existencias de equipos aéreos soviéticos. Esto respalda la teoría de que Finlandia está probando prototipos de armas en Ucrania para mejorar su tecnología militar.
Esto es particularmente relevante, dado que la única amenaza real para Finlandia proviene de Rusia, que estaría utilizando prácticamente las mismas armas y tácticas que actualmente emplea en Ucrania. Por lo tanto, si los prototipos demuestran ser eficaces en Ucrania, la industria de armas finlandesa podrá comenzar a exportar este equipo a través de la OTAN y más allá. Al agotar sus suministros de la era soviética, Finlandia también está dejando espacio para armas más modernas, la mayoría de las cuales probablemente provendrán de la OTAN. Esto está respaldado por informes recientes sobre la Fuerza Aérea finlandesa recibiendo Lockheed Martin F-35, con la entrega del primero de los 64 aviones pedidos prevista para finales de 2026. Además, Finlandia ha sido uno de los pocos países que ha gastado constantemente más del 2% de su PIB en defensa nacional. El 2% es la guía establecida por la OTAN para todos los países miembros, aunque la mayoría gastaba mucho menos antes de la actual guerra en Ucrania. Estas recomendaciones podrían actualizarse con el tiempo, ya que la amenaza rusa no parece disminuir en el corto plazo, especialmente considerando que Putin está empezando a recurrir a su alianza con Corea del Norte, por ejemplo. A pesar de ello, el Ministerio de Defensa finlandés afirma que el ejército del país está suficientemente equipado para luchar en un tipo de guerra exactamente como la que se está desarrollando actualmente en Ucrania, donde la artillería y el uso de drones han demostrado ser indispensables. De hecho, el comandante supremo del país afirma que Finlandia probablemente tiene la mayor potencia de fuego per cápita de todos los estados europeos miembros de la OTAN. Esto se ve reforzado por el hecho de que Finlandia posee más de 100 piezas de artillería autopropulsadas, incluidas 39 cañones K9 Thunder fabricados en Corea del Sur, considerados entre los más deseados en el mercado en términos de artillería. Además, la inclinación de Finlandia por enviar prototipos a Ucrania podría impulsar su tecnología militar hasta convertirse en una herramienta sumamente útil contra Rusia. No hay detalles exactos sobre qué tipo de prototipos están siendo entregados a las líneas del frente en Donbass, obviamente debido a que Finlandia no quiere revelar a Rusia sus próximos movimientos. Sin embargo, podemos inferir algunos de estos desarrollos. El contratista militar más grande del país, Patria, es mayoritariamente propiedad del gobierno finlandés y en parte de un grupo de defensa noruego. Principalmente, Patria desarrolla vehículos y sistemas de armas remolcadas, lo que encaja perfectamente con el hecho de que las armas móviles probablemente serán clave en la guerra moderna. Por ejemplo, una de las exportaciones más importantes de Patria ha sido su vehículo modular blindado, AMW. Este es un vehículo 8x8, diseñado principalmente para el apoyo de infantería. Sin embargo, el Patria AMW destaca por su capacidad para integrar diversas tecnologías en sistemas de armas, permitiendo a los operadores militares personalizar los vehículos según necesidades específicas. Por ejemplo, los AMW pueden equiparse con sistemas de blindaje adicionales para servir como centros de comando móviles o desplegarse con una carga de armamento aumentada para actuar como sistemas móviles antitanque o de mortero. Aparte de usar los AMW en el campo de batalla, Finlandia también ha colaborado estrechamente con Ucrania en el desarrollo y producción de estas unidades. Informes recientes sugieren que Ucrania podría comenzar a producir AMW propios bajo licencia de Patria. Esto indica que Ucrania ha reconocido el valor de la modularidad de los vehículos y planea avanzar en esa dirección. Los sistemas AMW de Patria son aún más relevantes en el desarrollo armamentístico de Finlandia debido a las lecciones aprendidas en la guerra. La prevalencia del uso de drones por parte de Ucrania y la ventaja en artillería de Rusia muestran que las armas modernas necesitan ser de largo alcance o extremadamente móviles para ser efectivas en el campo de batalla. Por otro lado, los sistemas militares remolcados han demostrado ser algo decepcionantes. Esto se debe probablemente a que requieren tiempos de preparación significativamente más largos que los sistemas de artillería autopropulsados. Además, los sistemas remolcados, a pesar de su nombre, no son extremadamente móviles, ya que el aparato de artillería debe montarse antes de disparar y desmontarse si necesita ser trasladado. Esto los hace incapaces de realizar operaciones de disparar y moverse rápidamente, shoot and scoot. ¿Por qué es esto importante? Los sistemas modernos de vigilancia, especialmente aquellos que dependen de drones e inteligencia artificial, son extremadamente eficientes para detectar y triangular ataques de artillería.
siempre que se dispara artillería, existe una alta probabilidad de ser detectada por los sistemas enemigos y atacada en respuesta. Los tiempos de respuesta cada vez más cortos significan que los sistemas inmóviles son mucho más propensos a ser destruidos. Patria aparentemente busca solucionar esto mediante uno de sus otros sistemas estándar. La empresa cuenta con una plataforma de artillería remolcada de 155 mm, que es compatible con proyectiles de artillería de la OTAN. Además, Patria ha añadido movilidad propia a la plataforma al introducir un motor diésel separado para alimentar el chasis. Es posible que Patria esté utilizando ahora estos sistemas juntos en Ucrania para desarrollar un sistema de artillería autopropulsado de 155 mm montado en AMB. Este sistema combinaría la capacidad de largo alcance del obús con la movilidad y el blindaje de la M-Weight estándar. El sistema guarda similitudes con un sistema de artillería autopropulsado francés denominado Caesar, que ya fue donado a Ucrania en cantidades limitadas y se informó que superó significativamente a los obuses remolcados existentes, como el M9A6 Paladin fabricado en S2 News y el M777 británico. Todas estas armas utilizan obuses de 155 mm como armamento principal, por lo que la flexibilidad de usar un camión, o en el caso de Patria, una MO, probablemente será el factor diferenciador que haga que el diseño sea más efectivo. De manera similar, Patria ha donado algunas docenas de sus vehículos blindados de transporte de personal, denominados PASI. En particular, los transportes en Ucrania son los diseños XA-180 y XA-185, ligeramente obsoletos, que probablemente serán reemplazados por la línea XA-200, actualmente en desarrollo. Informes del campo de batalla indican que al menos una docena de estos vehículos fueron destruidos o capturados por Rusia durante la guerra. Sin embargo, esto sigue proporcionando información valiosa a la industria militar finlandesa. Dado que el PASI es un vehículo militar no armado, sus principales beneficios radican en su blindaje y en la capacidad de montar un cañón automático o un mortero en su torreta giratoria. Patria podría estar utilizando los sistemas más antiguos enviados a Ucrania como pruebas de campo en condiciones reales, lo cual puede guiar mejoras en la línea XA-200. La línea XA-200 es vital para Patria, ya que tanto las Fuerzas Armadas finlandesas como las suecas utilizan estos modelos. Además, los XA-202 suecos debían ser enviados de regreso a Finlandia a principios de 2022 para mejoras y ampliación de vida útil. Poco después comenzó la guerra en Ucrania y Finlandia envió parte de su stock de XA-180 al frente, con las actualizaciones previstas para completarse en 2025. Es probable que Finlandia esté esperando los resultados tanto de las pruebas del XA-180 como del AMW para finalizar las posibles mejoras en los diseños de vehículos militares más modernos. Finalmente, en octubre de 2024, Patria anunció un nuevo sistema de mortero de 120 mm llamado Tremos. Los dos puntos clave del nuevo sistema Tremos son su compatibilidad con múltiples plataformas móviles y tiempos de preparación más cortos. Esto se alinea bien con la experiencia de Patria en el desarrollo de sistemas modulares, como los M y PASI. Además, aborda las lecciones aprendidas de que los sistemas móviles de disparar y moverse rápidamente probablemente sean los únicos capaces de sobrevivir a un posible contraataque. Con el anuncio, se espera que los primeros sistemas Tremos finlandeses estén completos a mediados de 2025. Es muy probable que el Tremos sea exactamente uno de los prototipos probados en la guerra. Además, considerando que es poco probable que la guerra en Ucrania termine antes de esa fecha, también es posible que el primer sistema Tremos sea entregado directamente a Ucrania para pruebas en condiciones reales. Con la presencia de la OTAN en Finlandia, el país no solo está protegido contra una confrontación directa con Rusia, sino que también se ha posicionado como un actor clave en la seguridad del Báltico y el Ártico. Esto refuerza la importancia de Finlandia en la geopolítica mundial, especialmente tras décadas de neutralidad.